Bueno, comentarles que tenemos 185 personas que están siguiendo en tanto presencial como online y los exhortamos a que nos envíen sus comentarios. Yo tengo para la doctora, aquí hay una persona que está en online, un segundo. Tengo un comentario para la doctora Garcés. En el tema de la lactancia, y cuando la lactancia es combinada, ¿qué tanto se afecta la microbiota o qué tanto hay mayor frecuencia de complicaciones, temas de diarreas y lo que comentó de enterocolitis? Bueno, aquí, primero que nada, tampoco podemos estigmatizar a las mujeres que no pueden lactar, ¿no? Tienen pues diferentes razones, unas cuestiones médicas, otras cuestiones selectivas. Entonces, no es que la fórmula infantil le vaya a hacer daño, para nada, o sea, simplemente la lactancia materna siempre pues va a tener mayores beneficios, e incluso si hacemos una lactancia mixta, ¿no? El poco aporte que podamos dar de la lactancia, de la leche materna al bebé, va a impactar positivamente. Entonces, si hacemos una combinación entre fórmula infantil y lactancia materna, aún vamos a tener beneficios y no van a tener mayor riesgo de infecciones, porque al final sí van a estar protegidos por lo poco que podamos darle a ese bebé. No sé si contesté la pregunta. Sí, gracias. No sé si está todavía por aquí el doctor García. Está, doctor, esto es una pregunta para usted y quisiera saber, dentro de su presentación, hablando de las inmunoglobulinas que se unen a las bacterias, esto, para ampliar un poco su comentario, ¿esto puede ser un mecanismo de regulación del organismo? Se ve que estas inmunoglobulinas son capaces de presentar, por ejemplo, a complemento. ¿Cómo explicaría esto un poquito más ampliamente, este mecanismo interesante de las bacterias que se están uniendo a inmunoglobulinas? Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, solo quiero comentar que inicialmente que algo interesante es que son inmunoglobulinas de la madre. El siguiente paso es precisamente en lo que estamos. Necesitamos aproximarnos a responder esa pregunta tan interesante en las dos perspectivas que les comenté, si las inmunoglobulinas decoran las bacterias y eso conduce a que sean menos agresivas, se reproduzcan menos, o que participen en una vía de presentación de antígeno para desarrollar tolerancia. Esa pregunta inquisitiva es precisamente lo que nos ocupa para poder responder hacia el futuro, que espero que sea más presente que futuro. Pero es lo que nos tiene pensando a muchas personas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de Isabel Ibarra González. Dice que si no tuvimos alimentación de leche materna, si esto ya es irreparable, para quien quiera contestar. Bueno, como se ha mostrado a lo largo de los 1000 y 2000 días, las fuentes para llegarse de diversidad microbiana son diversas. Yo creo que con base a lo que he visto en otras publicaciones y con base al seguimiento que hemos hecho de niños que llegan hasta el año, si tienen o no alimentación con leche materna o sucedáneos, lo que ocurre es que finalmente la nutrición que reciben posteriormente en la vida empieza a aportar bacterias ambientales, podría decir. Ahora, a reserva de lo que diga la doctora, lo que yo he apreciado es que la situación diferente reside en el hecho de que se puedan desarrollar o no alergias y que haya una deriva de cómo se desarrolla la microbiota que pueda conducir, si se tiene solamente sucedáneos, a un desarrollo que se asocia, no hay evidencia de causalidad, sino de asociación con otros problemas, asma, alergias
obesidad, diabetes en el futuro de un menor. Pero sí me gustaría escuchar a la doctora porque ella tiene una amplia perspectiva acerca de este tema. Bueno, nuevamente comentándoles, la lactancia materna sí es bastante protectora, benéfica, pero si por cualquier circunstancia no podemos darle ese aporte a ese bebé, como decía la doctora en la última ponencia, ¿no? Bueno, no estamos, no, se puede regresar al camino, ¿no? Y para eso son estos 2000 días, ¿no? Si en los primeros 1000 días de vida no pudimos ofrecerle a ese niño el aporte de la lactancia materna, bueno, tenemos otras herramientas, tenemos otros factores que pueden impactar, como la alimentación complementaria, ¿no? Cómo darle una alimentación complementaria, cómo incrementar la fibra en ese niño. En una de las diapositivas que puse de la maduración intestinal, cómo el niño desnutrido tenía una inmadurez intestinal, en los últimos estudios que hizo el autor de este trabajo, en niños desnutridos les empezaron a dar alimentos ricos en fibra y vieron cómo únicamente con la alimentación favorecían una maduración intestinal, una maduración de la microbiota intestinal adecuada y podían alcanzar los niveles de los niños que estaban, que no tuvieron ese problema, ¿no? Entonces, mediante una alimentación balanceada y rica en fibra, podríamos recuperar o favorecer y proteger a estos niños que desafortunadamente, pues por cualquier razón, no pudimos ofrecerles la lactancia materna. En relación al tema que estamos abordando, seguramente los ponentes y los que vienen toman como punto principal la alimentación, y la alimentación vinculada directamente con la microbiota o el microbioma. También el tema de los anticuerpos, como sabemos, la IgA dimérica es una de las más abundantes y que tiene un papel fundamental. En ese sentido, me gustaría dejar esta pregunta: ¿cómo ven, o si alguien dentro de su estudio ha integrado un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos? Y la otra, de la IgA dimérica, el ciclo pasado publicamos un trabajo con el doctor Gustavo Acosta, un libro sobre inmunología de las mucosas, y se quedó. Pero sabemos que la inmunodeficiencia de IgA es frecuente en los mexicanos, y cuál sería el impacto en ese sentido hacia las enfermedades y en especial la microbiota. Bueno, acerca de la inmunoglobulina, bueno, es de interés saber que existen personas que tengan deficiencia parcial en alguna de ellas. A mí me parece que lo que sigue con relación a la microbiota sería llegarse de esas personas para poder ver si son madres y cómo está en la descendencia el perfil de microbiota en los primeros días con base a las herramientas que conocemos. Y solamente me pediría complementar la pregunta anterior. Una madre no amamanta por muchas razones, pero para eso el gobierno, la sociedad que respalda al gobierno, ha desarrollado estrategias como los bancos de leche en todas las instituciones que me parece que tengan más de 1000 partos, instituciones públicas. Y es muy interesante, hemos participado en estudios para fomentar que donen las mujeres en leche, en bancos de leche. Hay madres que paren y a los 2 días regresan con una muestra después de amamantar a su bebé para dar al banco de leche público, que ahí es homogeneizado, mezclado, recibe pasteurización tipo Holder y se distribuye a muchos neonatos cuya mamá no los puede amamantar por muchas razones. Algunas están en terapia intensiva, otras tienen otro tipo de problemas, pero además de las fórmulas lácteas que han salvado vidas, también están esas estrategias que se deben de fomentar todavía más. Gracias. Gracias, doctor. Entonces, en relación al… Adelante, doctora. Bueno, algo que quiero agregar es, en todos los protocolos que estamos realizando, hacemos un cuestionario de consumo de alimentos, lo estamos también revisando y sobre todo para comparar en la población sana, que estamos analizando cómo está esa población sana, y con los enfermos también estamos haciéndolo. Y yo creo que algo muy importante que debemos agregar,
que si de alguna manera nuestra microbiota no tuvimos la leche materna o algo, somos responsables de nuestra alimentación, ¿sí? Somos responsables de consumir fibra, consumir de alguna manera prebióticos que nos van a favorecer a estas familias de microbiota, ¿sí? Como acabamos de mencionar, los ácidos grasos de cadena corta, de dónde vienen y todo lo que va a fortalecer. El óxido de trimetilamina viene de una dieta rica en carne, ¿sí? En huevo, ¿sí? En lácteos. Entonces también somos de alguna manera responsables de lo que vamos a tener si no cuidamos nuestra alimentación. Entonces la microbiota sí se puede modular y depende mucho de nuestra alimentación y del hacer ejercicio, ¿sí? Que ya se está también comprobado que la disbiosis cambia con hacer ejercicio. Es todo. Gracias, doctora. Y en relación a la leche y lo que más vemos en la población general son las dislipidemias y también el estrés oxidativo y otras cosas que están presentes, la situación inflamatoria crónica de bajo grado, que ya por ahí dieron una breve explicación de los LPS y los TLR4. En fin, ¿cómo afecta en el caso particular de una madre normal, una con diabetes gestacional y una que tenga dislipidemia? ¿Qué está recibiendo el bebé durante cuando es amamantado? Bueno, cuando tenemos una paciente con diabetes gestacional, sí cambia la microbiota intestinal de estos pacientes, pero cuando inicia la lactancia materna va a tener los mismos beneficios. O sea, no va a tener una disbiosis esta lactancia materna, digamos. O sea, le va a beneficiar también al niño. Lo que sí es que si la microbiota intestinal, los metabolitos que produce esta microbiota intestinal durante el embarazo, sí puede estar alterado, sí puede haber una cierta disbiosis. Gracias. Yo tengo una pregunta, ¿podría? Sí, por favor, doctora. Gracias, buenos días a todos. Muchas felicidades a los ponentes y me gustaría preguntarles si han tenido oportunidad de hacer los cores que se comparan, los cores microbianos, los centros, los microorganismos comunes que tienen identificación con las diferentes patologías que ustedes han abordado y que esto le da una validez al trabajo realizado para determinar cuáles son los microorganismos que se comparten en toda la población humana y cuáles de ellos podrían estar hablándose de procesos inflamatorios o de población mexicana. Gracias. Gracias, doctora Yolanda López Vidal, académica y experta también en el tema, que más adelante nos dará su plática. Entonces, si alguien tiene algún comentario. Sí, en el caso de las enfermedades cardiovasculares, estamos abordando las que les presenté hoy, el síndrome coronario, hipertensión, también estamos abordando amiloidosis, FEBI, síndrome de Marfan, y estamos también viendo a estenosis valvular aórtica. Algo que le puedo decir, doctora, a nivel intestinal no hemos visto una gran diferencia hasta ahora. Nuestras Ns todavía son muy pequeñas, estamos ampliando, pero en el caso de Zika, donde tenemos una N más amplia, le puedo decir que la significancia ha sido a nivel de microbioma oral, ¿sí? Y algo muy importante, cabe decir que todos los pacientes que llegan infartados traen una mala salud bucal, ¿sí? Y ahí predomina Prevotella, Veillonella, como lo vieron, y es persistente. Lamentablemente por los recursos no podemos hacer ya determinación de especie, pero lo estamos ya viendo por PCR, pero sí es importante, yo creo que aquí recalcar algo que ya se sabía, que debemos de tener ese cuidado a nivel oral, y cuando vemos también la translocación ya de bacterias de la boca que están a nivel intestinal, es otra señal de que hay esa translocación. En el caso de otras enfermedades como ansiedad y depresión, que estamos también abordando, aún no tenemos los datos precisos para ver, pero en ansiedad y depresión solo estamos haciendo en microbiota intestinal.
Estamos abordando la microbiota oral en cáncer oral, con colaboración con el Instituto Nacional de Cancerología. También estamos viendo patrones de bacterias, pero aún estamos en eso, viendo y tratando de ver ya tecnología de punta para poder diagnosticar y buscar posibles marcadores, tanto bacterianos como metabólicos, que podamos establecer en la población mexicana y prevenir alguna de las enfermedades que estamos atañendo. ¿Sí? Gracias, doctora. Por acá, ¿alguien levantó la mano? Sí, ¿qué tal? Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Primero, muchas felicidades a todos los ponentes. Muy interesante todo lo que están comentando. Me gustaría hacer una pregunta acerca de los bebés sanos. Un bebé sano, que estuvo en término y que además recibe leche materna, ¿se le puede sumar un probiótico, en este caso de la familia de las bifidobacterias, para incrementar o para mejorar su salud microbiana? Pues no es necesario, porque al final de cuentas, si el bebé está con una lactancia materna, yo creo que pues está generando esa madurez intestinal, de la microbiota intestinal adecuada. Hay ciertos casos, por ejemplo, en un niño sano que tiene cólicos del lactante, por ejemplo, sí hay algunos probióticos que se han intentado dar para disminuir el tiempo del llanto del bebé por el cólico intestinal, por ejemplo. Pueden ser unas intervenciones que sí se llegan a hacer. Pero intervenir nada más como para aumentar la madurez intestinal, pues yo considero que no es necesario, ¿no? La lactancia materna es suficiente, a menos que el doctor tenga otra opinión. Sí, gracias, doctora. Sí, esa perspectiva es tentadora. Sin embargo, sin oponerme a la idea, que es constructiva, yo nada más quiero que reflexionen y reflexionemos un poco acerca de la alta diversidad de los probióticos que la madre provee al nacer. Entonces, estudios interesantes para reducir contracción del colon, como la doctora mencionó, son importantes cuando se han usado, al menos yo he visto in vitro, algunas bacterias que son probióticas. Y he visto publicaciones, pero debo reconocer que no estoy muy familiarizado con ese campo del conocimiento, aunque yo pensaría, dependiendo del caso, pero si una madre puede proveer una alta diversidad de microorganismos, arqueas y bacterias en el amamantamiento, creo que, a menos que hubiera alguna otra razón válida que puede ser muy interesante, no hay necesidad de usar probióticos todavía, pero eso es una opinión. Quiero atender el comentario de la doctora brevemente. Si hemos hecho el core bacteriano, hemos publicado con el apoyo decidido del doctor Miguel Cruz López, estudios sobre microbiota en niños en relación a la obesidad, en adultos con relación a obesidad y la diabetes tipo 2, y en mujeres con relación a la obesidad y síndrome metabólico. Lo que le puedo decir a la doctora es que todos esos taxa, más que sean los mismos nombres, es la funcionalidad lo que los ha agrupado con significancia y sentido. Son bajos los niveles de productoras de ácidos grasos de cadena corta. Entonces, al menos el compendio de todos los estudios de nuestro grupo es lo que han mostrado, porque ha sido muy interesante. Lo que sí también logramos proveer a la Secretaría de Relaciones Exteriores en el momento de la pandemia es dar un reporte de cómo el tipo de bacterias que existían en las personas mexicanas con obesidad las hacía más sensibles al virus. Pero no tenemos más exploración acerca de esa dirección, doctora. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta del chat del canal de YouTube, en donde dice Ruby Sendejas, ¿cuáles son los alimentos recomendables para conservar, digamos, nuestra microbiota sana? Nada más, ya lo comentaron, pero si lo pueden volver a repetir. Gracias. Bueno, pues los alimentos ricos en fibra, sobre todo. Aquí en México, pues tenemos abundancia en los alimentos, ¿no? El uso de leguminosas, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, todas las frutas, comerlas con cáscara para aumentar la fibra.
todos los carbohidratos complejos que son los alimentos integrales, ¿no? El pan integral, arroz integral. Si sumamos todos esos alimentos, vamos a fomentar una maduración intestinal mejor, ¿no? ¿Algún otro alimento? Sí. Principalmente esos. Bueno, si ya no hay ningún otro comentario o pregunta, vamos a tener un receso de 30 minutos, vamos muy bien, hasta un poquito adelantados, y regresamos puntualmente. Aquí afuera hay café y algunas otras cosas para consumir.